2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lento lo vamos a enfocar hoy en América Latina. Asamblea Constituyente y una nueva Constitución hecha por todos y por todas las chilenas. Estamos exigiendo que se anulen las elecciones fraudulentas. La verdad que estoy contenta por el cambio, porque bueno, no queríamos que siguiera que no estaba gobernando, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que las cosas cambien un poco para todos, ¿no? Varios países de América Latina en las calles y uno se pregunta quiénes están realmente en las calles. ¿Se acabó la batalla ideológica entre izquierda y derecha? Eso se terminó a raíz de los estallidos sociales y diferentes manifestaciones en la región. Otros se preguntan si comenzó una lucha de clases o una lucha contra el establishment. O en otras palabras, una mayoría traducida en la sociedad que se ha levantado contra las élites, contra la minoría y ha expresado su descontento en las calles, en las urnas de la votación por la pobreza, por la desigualdad. Incluso el populismo, la anarquía y este discurso ideológico han logrado marcar escenarios en los que han puesto contra la pared a los gobernantes, exigencias por reivindicaciones sociales justas, o también hablamos de planes de desestabilización en la región, en la lucha por el control ideológico en la región. Esto es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Por eso la pregunta hoy es: ¿la lucha por el poder en América Latina sigue siendo entre izquierda y derecha o es ahora entre las mayorías versus las élites? Saludo a nuestros invitados de hoy: Israel Navarro, estratega político del Instituto de Comunicación Estratégica. Israel, ¿izquierda o derecha o mayorías y élites? Hola, ¿qué tal, Andrea Bernal? Bueno, pues yo creo que ya ha habido una reconfiguración del sistema y yo le apostaría a un nuevo modelo entre mayorías contra el establishment. Nicolás Márquez, analista político desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué está pasando en las calles? ¿Sigue siendo esta lucha de izquierdas y derechas o hay algo diferente, Nicolás? ¿Qué tal, Andrea? Mientras haya dos ideas políticas, mientras haya dos partidos políticos o facciones, siempre una va a estar a la izquierda de la otra y viceversa. Yo creo que la disputa entre izquierda y derecha siempre tiene plena vigencia. Lamentablemente, después del fin de la Guerra Fría, muchos creyeron que era el fin de las ideologías, y eso no es así. Esa disputa existe, tiene plena vigencia y la seguirá teniendo. La vamos a debatir más adelante. Patricio Zamorano, analista político experto en América Latina. ¿Derecha, izquierda, mayorías o élites, Patricio? Yo te diría que estamos en la etapa del pragmatismo. La gente quiere una mejor calidad de vida, pero hay una cosa clara: la gente quiere políticas públicas que sean consistentes, donde el Estado tenga algún tipo de participación y que pueda resolver las distorsiones del mercado. Así que yo te diría que es una mezcla de ambas, pero principalmente la gente se cansó de políticas extremadamente capitalistas que no ayudan a la calidad de vida de la gente. Así que mucho pragmatismo, yo te diría, en estas últimas semanas. Estas son las posiciones de nuestros invitados. Iniciamos el debate porque lo hemos visto: aumenta la lista de países en la región sacudidos por protestas algunos pacíficas, para otros muy violentas, y también cambios en la conducción política del continente. Destaquemos algunos. En Panamá, por ejemplo, las reformas constitucionales aprobadas esta semana desataron manifestaciones en la capital. El motivo: el legislativo de mayoría oficialista dio el primer paso para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por segunda semana, los manifestantes se mantienen enardecidos en las calles de Bolivia en rechazo al presunto fraude en las elecciones presidenciales. El árbitro electoral dio la victoria en primera vuelta al presidente Evo Morales, quien ya se había proclamado ganador. Morales, con 13 años en el poder, consolidó su cuarto mandato seguido.
Están las protestas también en Chile. Protestas violentas exigen la renuncia del presidente Sebastián Piñera. El detonante de estas protestas fue el aumento del boleto del metro de Santiago. A pesar de que el gobierno eliminó la medida, reconoció la desigualdad, pidió perdón, anunció un plan de reforma social, cambió el gabinete, pues los manifestantes siguen en las calles. En Ecuador, la eliminación del subsidio a los combustibles mantuvo al país en violencia por 11 días. Las protestas que derivaron en disturbios y llevaron al gobierno de Lenín Moreno a decretar estado de excepción y toque de queda también lo obligaron a derogar la medida. De esta manera retornó la calma al país. Hablamos también de Argentina, una manifestación expresada en votos cuyo resultado para analistas fue un retorno a la izquierda. El abogado Alberto Fernández, de 60 años, le ganó al presidente Mauricio Macri. Algunos expertos dicen que la mayoría de los argentinos castigaron a Macri en las urnas por la actual crisis económica en la que está sumida la nación, la peor en su historia reciente. En Colombia también tenemos un ejemplo. Los comicios regionales del pasado domingo, los ciudadanos le enviaron un potente mensaje a los extremos políticos del país que han dominado la agenda pública en los últimos años. Las principales capitales de Colombia pasaron a manos de dirigentes alejados de fuerzas partidistas tradicionales. Los colombianos se decantaron mayoritariamente por candidatos que están identificados con el centro y con la centroizquierda. Israel, cuando vemos estos brotes, algunos sin duda violentos, que ya podemos también adentrarnos en eso, pero otros también en las urnas, que era interesante lo debatíamos el lunes pasado con un analista que decía, bueno, mientras en Ecuador o mientras en Chile la gente sale a la calle para rechazar las medidas económicas, en Colombia lo hacen por medio de las urnas, o en Argentina también, o en Bolivia quieren seguir con el mismo modelo, etcétera. La pregunta es, ¿son protestas genuinas, Israel? Sí, bueno, definitivamente el hecho de que haya manifestaciones en las calles y que haya cierta turbulencia política en cada uno de estos países, sí nos habla mucho de que ya no es un modelo como lo conocíamos anteriormente, que es la teoría del péndulo. Decía que, digamos, cada una de las democracias iba de izquierda a derecha, dependiendo de cómo le fuera con alguna de las administraciones y la ideología que representaba esos intereses estando en el gobierno. Yo siento que en este momento hemos cambiado ese modelo de izquierda a derecha del péndulo, sino a un modelo de sub y baja, de hacia arriba y hacia abajo. Si hay protestas en las calles, si hay descontento en las urnas, esto es un claro reflejo de que se ha ido, digamos, consolidando una situación como de una olla de presión, ¿no? Y sí, o sea, digamos, podría haber movimientos impulsados por, digamos, ciertos grupos de interés, pero al final del día se nota que es un movimiento orgánico en el momento que la gente sale convencida y no pagada específicamente para atender ese tipo de manifestaciones, ¿no? Si fueran, digamos, manifestaciones donde nada más hubiera, digamos, artificiales, de una manera artificial, en ese momento no prosperarían. Pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, en países como en Chile, ya se haya tenido que cambiar a todo un gabinete, ¿no? En el caso del Líbano, que también es otro de los, digamos, un país un poco más lejano, pero padece el mismo efecto, el primer ministro ya renunció, ¿no? Yo sí por eso apuesto más a esta teoría de una nueva reforma en el sentido de cómo pensamos los términos del debate político, tanto en elecciones como en gobiernos, como respuesta de la sociedad hacia lo que estamos viviendo. Nicolás, hay quienes dicen es que Chile despertó, es que se necesita más Ecuador en la América Latina, es que el modelo de Macri no funcionó, entonces hay que castigarlo en las urnas. ¿Despertó algo, Nicolás? No, yo creo que la discusión izquierda y derecha se mantiene vigente. En el caso puntualmente de Macri, le ha ido muy mal en su gobierno precisamente por no aplicar un programa de derecha. Él heredó un país devastado por el kirchnerismo y no hizo ninguna reforma de fondo, no hizo ninguna reforma estructural, el estatismo siguió intacto. En materia cultural llevó adelante una política progresista en cuanto a lo que hoy se conoce como marxismo cultural, que lo heredó del kirchnerismo, y ahora vuelve el kirchnerismo porque la propaganda ha sostenido que el gobierno de Macri era un gobierno neoliberal, y eso no es así. Lo mismo podemos decir de Chile. Lo que ocurre es que Piñera ha heredado el sistema estatista y dirigista de Michelle Bachelet y ahora le está explotando a él las consecuencias de ese sistema. Entonces, independientemente de eso, yo no tengo ninguna duda de que esto está fogoneado
por determinados intereses ideológicos, porque realmente las verdaderas fuerzas opresoras se ven en los países de izquierda. Por ejemplo, el paradigma más claro es Cuba y Venezuela. Lo entendemos, Nicolás, como quienes están en la calle son de izquierda y quienes están gobernando son de derecha. Yo no diría que son de derecha necesariamente, porque para mí Macri es de centro, Piñera es de centro, de derecha es Bolsonaro, de derecha es Donald Trump. O sea, no se puede negar que estas categorías tienen plena vigencia. De izquierda es AMLO, de izquierda es Maduro, de izquierda es Fidel Castro, y así podemos recorrer el resto de la región y vamos a advertir que esta categoría tiene plena vigencia. Ahora, las protestas callejeras las lleva adelante la izquierda, y no las lleva adelante la izquierda, por ejemplo, para denunciar que Venezuela goce de reconocimiento en materia de derechos humanos, lo cual es un ridículo que no se puede sostener en el tiempo, ni en el análisis político. Yo estoy convencido de que acá hay una disputa ideológica que excede con creces las necesidades de los sectores que se manifiestan en disconformidad. Patricio, una disputa ideológica. A más que lo que yo preguntaba es que hay un sector de la población que ha despertado, que ha dicho, bueno, es que quienes gobiernan están gobernando para pocos y no para todos, y América Latina vive un momento de desigualdad muy profundo, o nos vamos a lo que dice Nicolás. Ojo, aquí estamos hablando de izquierdas y derechas y de unas presiones que ya vamos a hablar, porque cada presidente también lo ha denunciado, que vienen como un plan internacional para desestabilizar a los gobiernos. Sí, no, ese último análisis no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, ¿usted no cree que esas protestas vienen de alguna parte, como dicen algunos presidentes, que viene de Venezuela, que vienen de Cuba, que hay infiltrados, que es un plan internacional? A ver, hay que ver aquí la realidad. La realidad es que en Chile, por ejemplo, hubo una de las protestas más grandes de la historia del país, la más grande sin duda desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Más de 1 millón, hasta 1,5 millones, hasta 2 millones si uno cuenta a todo el país. Por lo menos en Santiago, más de 1 millón de personas salieron a las calles. Es imposible que ese millón sea de izquierda o esté influenciado por los cubanos o los venezolanos. Aquí hay un tema global de estructura financiera y económica de nuestros países, y la gente de todos los sectores, clase media baja, clase media profesional, clase trabajadora, están reaccionando a políticas que han sido un desastre social. En el Lenín Moreno negocia con el Fondo Monetario Internacional, hace un perdonazo a todas las compañías y al sistema bancario de más de 4.000 millones de dólares de impuestos que no pagaron, y transfiere toda esa deuda pública a la población, eliminando el subsidio a la gasolina. Así crea una explosión social enorme. En Argentina, Macri en estos 4 años sumó entre 4 y 5 millones más de pobres, elevó la tasa de un 29% a más de casi un 35%, un 50% de los niños en Argentina son pobres, un 15% de los niños argentinos tienen hambre. Y en el caso de Chile, Piñera, con un sistema extremadamente desigual, en que un 70% de los chilenos gana menos de $700 al mes, un 50% gana menos de $500 al mes, donde la salud está privatizada, donde la educación es privada, donde las pensiones son privadas. La verdad es que es una explosión social que es bastante lógica. Claro, pero no que tiene que ver con ideologías, aquí, Patricio, pero que tiene que ver con ideología, con ideologías incluso políticas, porque también es la forma en que cada uno gobierna, ¿no? Tiene que ver con la calidad de vida de la gente y cómo los gobernantes están conectados. Yo te diría que Sebastián Piñera estuvo durante semanas totalmente desconectado, hasta que pidió perdón, no entendía lo que estaba pasando. Tuvo que salir más de 1 millón de personas a las calles, un 5% de la población de todo el país, para que Piñera pidiera finalmente perdón y se abriera a reformas que deben ser profundas. Nuestro continente es uno de los continentes más desiguales de todo el planeta. Chile es séptimo en todo el mundo en desigualdad social. Entonces aquí hay un tema más allá de las ideologías, sin duda. Israel, usted dice que tiene que ver con las mayorías y las élites y el cansancio, también el hartazgo de una parte de la sociedad, pues que no empobrecida, que no sale de la pobreza. Pero ¿de dónde también vienen esa violencia en las protestas? Porque sin duda una cosa es protestar, una cosa es reclamar, una cosa es salir a la calle y otra cosa también es lo que hemos visto en varios países de América Latina. ¿Hay una explicación para eso o nos seguimos quedando en que pues es tan fuerte la ira que ocasiona esto?
Yo siento que tiene que ver con un tema más de resentimiento social. Por ejemplo, Marx planteaba su teoría en términos del control de los medios de producción. Estaban, digamos, los burgueses y el proletariado, ¿no? Yo creo que ha evolucionado esa teoría, no a un neomarxismo, pero sí a un punto donde se tiene que explicar en términos de poder. Los que controlan el poder, los que son parte de la cúpula y los que no están allí. Entonces, en el momento que hay una relegación, digamos, una exclusión de esa parte del sistema, y lo que dice Patricio con relación a la calidad de vida, es en ese momento cuando se empieza a aglutinar y empieza a salir la fuerza que se ve derivada en las protestas. Pero sí hay ideologías, como lo llega a comentar nuestro otro analista, pero tampoco tiene que ver simplemente con la idea de una postura política. O sea, yo no me imagino a los argentinos votando por Fernández simplemente por el hecho de que sea peronista, ¿no? De que viva Juan Domingo Perón. Yo creo que tiene que ver más allá, ¿no?, de un sistema en el que la gente no se siente incluida. O sea, por ejemplo, ¿por qué los evangélicos, en el caso de Estados Unidos, siguen a Trump fielmente, a pesar de que su conducta personal no refleja los valores cristianos? Porque ellos sienten que es alguien que los defiende en contra de una amenaza externa, como en este caso podrían ser los migrantes, ¿no?, que llegan y se roban los empleos, cosas así. O en otros países, por ejemplo, como República Dominicana, ¿cómo defines un sistema de izquierdas y derechas? O sea, los partidos en República Dominicana no representan una ideología como tal, simplemente hay oficialismo ahora fragmentado y oposición, ¿no? Entonces, ese es el tema que yo planteo, que de ahora en adelante las protestas explican mucho de la necesidad de replantear los términos del debate políticos. Vamos a una pausa, si les parece, hoy con estos tres analistas de lujo. Estamos hablando de la lucha por el poder en la América Latina. ¿Esa lucha en las calles sigue siendo entre izquierda y derecha o estamos hablando de mayorías versus las élites? El hashtag es Zoom Latinoamérica. Ya volvemos. La lucha en las calles en América Latina sigue siendo o es entre izquierda y derecha, ¿tiene que ver con ideología o estamos hablando de mayorías versus élites? En la primera parte del programa hablábamos de los motivos que detonaron el descontento social en algunos países de la región, pero para algunos mandatarios las manifestaciones derivadas en desmanes pues no son genuinas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Eso decía Sebastián Piñera, el presidente de Chile, sobre las protestas en Santiago. En el caso de Ecuador, el presidente Lenín Moreno responsabilizó abiertamente a Nicolás Maduro y al exmandatario Rafael Correa de haber promovido los desmanes en su país. Aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Con otra mirada, en Bolivia, el presidente reelecto Evo Morales asegura que no hay fraude y que las protestas en su contra forman parte de un presunto golpe de Estado. Para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero, está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con el apoyo internacional para un golpe de Estado. Sobre las manifestaciones expresadas en las zonas electorales en Argentina, el presidente electo, el peronista Alberto Fernández, responsabilizó a la administración de Mauricio Macri de la crisis económica actual y advirtió que se avecinan tiempos difíciles. Vamos a enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. En Colombia también hay reacciones frente a los resultados electorales. Los líderes de las principales fuerzas políticas se pronunciaron sobre lo que sucedió el domingo. Perdimos.
Reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin. El tuit del expresidente Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. En todo caso, Israel, cuando estos presidentes hablan de unos golpes de Estado, por supuesto, los otros culpan directamente a Venezuela, a Nicolás Maduro, a expresidentes, ¿hay cabida para esto? ¿Sí puede haber un interés, en todo caso, de reacomodar la política latinoamericana en países donde ya se ven perdidos y solos? Es que este siempre es el modelo digamos, de la vieja escuela, ¿no? Para tratar de solidificar a la base en términos de políticos, siempre es necesario tener un villano. En el caso de Cuba, bueno, pues es el imperialismo yanqui. En el caso de Venezuela, Maduro y Chávez utilizaban un enemigo externo, diciendo que estaban librando una guerra económica. En el caso de López Obrador, bueno, pues se refiere mucho a los gobiernos anteriores y digamos, al PRIAN, que le han llamado, es decir, la suma del PRI y el PAN, y todos utilizan esa bandera, ¿no?, de un villano al cual pueden culpar de la falta de resultados, pero al final del día no están escuchando a la gente, no están viendo que hay una presión abajo que no tiene que ver con una ideología, sino que tiene que ver con un modo de vida, y eso es lo que el reclamo de la sociedad. Por eso salen a las calles, por eso se vuelcan en las urnas, por eso hay movimientos sociales. Esa es la tesis que hay que estar escuchando en estos días. Cosas, Israel. La primera, entonces usted no cree que hay nada detrás, que son genuinas, me dice usted, que son válidas y que no hay nadie que las esté ni financiando ni liderando desde otros países. No me consta eso. Yo lo que sí te puedo decir es que sí hay un movimiento de fondo. Si alguien le está echando más fuego digamos, le está echando gasolina, digamos, incitando a la violencia, incitando a movimientos, a salir a las calles, porque evidentemente las movilizaciones tienen un costo, alguien las tiene que estar financiando. Pero de que hay descontento y que hay una nueva, hay que replantear esta manera en la que se piensa la gente que se ve en la calle, eso también es válido. Ahora, otra cosa, Israel, usted hablaba de que no se está escuchando a la gente. El hecho de que estos presidentes se retracten luego de poner estas medidas sobre la mesa, o que de todas maneras, ya no sea de forma violenta, sino en las urnas, la gente vote por otros, ¿esa es una forma de estar escuchando? ¿Estar sintonizados? Yo creo que es muerto el niño, digamos, ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? Yo creo que ya cuando el daño es más grave, ahí es cuando ya se empiezan a retractar. En el caso, por ejemplo, comentábamos en Chile, bueno, tuvieron que cambiar al gabinete completo. En Líbano renuncia el primer ministro. Y así, pero es cuando ya realmente ven inminente digamos, el derrocamiento o las consecuencias políticas más graves. En el caso de Ecuador, el presidente Moreno termina derogando su paquete económico en aras de calmar las protestas. Y es el de los primeros que empezó a culpar a Maduro, al expresidente Correa, ¿no? Entonces, si fuera realmente un movimiento sintético, un movimiento artificial, pues ok, de acuerdo, o sea, no habría más que aplacar, digamos, apaciguar a este tipo de gente que está saliendo a la calle y se acabó, pero no es así. Realmente hay un descontento social hacia su gobierno. Recordemos que él estaba en uno de los niveles más bajos de aprobación, aproximadamente tenía 23-24% de aprobación. Entonces, pues la gente está enojada, y si hay gente que se le empieza a aglutinar, los movimientos de base son como una bola de nieve, la gente se empieza a sumar a la causa hasta que es incontrolable por parte del propio gobierno. Nicolás, ¿usted está de acuerdo con Israel en eso? Es decir, son genuinos, son válidos, no hay nada más extraño detrás, no tiene que ver con una conspiración internacional para deslegitimar estos gobiernos. Durante los años 70 y 80, América Latina fue ensangrentada por guerrillas en diferentes lugares del hemisferio, todas promovidas desde Cuba. En los últimos tiempos hubo una injerencia desde Venezuela en todo el continente a través de el subsidio y la financiación de campañas políticas y de agitadores sociales. Existe el Foro de San Pablo como un cónclave del comunismo internacional fundado por el presidiario Lula da Silva a instancia de Fidel Castro. También Hugo Chávez creó el Foro bolivariano, en donde se repartían petrodólares en toda la región para satisfacer las apetencias de los grupos de izquierda. Operan en conjunto. Y recién se mencionaron 3 ejemplos de una manera, a mi juicio, desacertada. Primer punto,
Chile ahora de repente tiene un descontento. ¿No hubo descontento durante el gobierno de Bachelet o la culpa la tiene Piñera? ¿Por qué atacan a Piñera y ese mismo descontento no se veía antes? ¿Qué modificó Piñera de grueso, de peligroso, de tenebroso o de impopular como para que ahora tenga que soportar estas manifestaciones? Que recién se dijo desacertadamente que no había precedentes. Sí hubo precedentes. Durante la dictadura marxista de Salvador Allende, en Chile las manifestaciones fueron mayúsculas. Ahora bien, se habla de Ecuador. Correa gobernó 12 años. Lenín Moreno, que además fue vicepresidente de Correa, se ha corrido un poquito hacia el centro. Entonces, y él está enfrentado con Correa, de manera tal que están llevando, mediante acción psicológica, cientos y cientos y miles de militantes para llevar a cabo un repudio contra un gobernante de centro que además venía del gobierno anterior, en calidad de vicepresidente y miembro del Poder Ejecutivo. Y en el caso de Argentina, el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno socialdemócrata que no modificó la herencia económica y la estructura del Estado que venía del gobierno anterior. Entonces se están pagando las consecuencias de ese tipo de políticas estatistas y dirigistas. O sea que las manifestaciones se hacen contra gobiernos de centro y contra los gobiernos de izquierda no hay manifestaciones. ¿Por qué en Cuba no hay manifestaciones, por ejemplo? Porque les va bien, es el país probablemente más esclavizante de la región. Sin embargo, no puede haber manifestación por la dictadura de Fidel Castro que oprime cualquier voz en disidencia. A mí me parece que la dicotomía izquierda y derecha está muy clara. Ahora bien, los sectores que claman porque son pobres, porque no tienen acceso a determinados bienes, ¿qué modelo económico quieren? El único modelo económico que lleva adelante riqueza, prosperidad y movilidad social ascendente es el modelo económico liberal capitalista. En cambio, los modelos estatistas empobrecen a la población. Sin embargo, las protestas vienen de sectores de izquierda que quieren que los respectivos gobiernos contra quienes protestan retrocedan y marchen hacia la izquierda. O sea, están pidiendo algo que es peor que lo que ya tienen. Patricio, ¿usted qué opina? Y además que no solo lo acompañan las denuncias de los presidentes, sino, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, pues también asegura que hay una conspiración para desestabilizar a los gobiernos de la región. Patricio, frente a esto, no solo son presidentes diciendo, o como decía bien Israel, buscando un outsider o un enemigo, sino la OEA, que no sé qué tanta credibilidad pues pueda tener hoy por hoy, pero de todas maneras sigue siendo el organismo de Estados Americanos, Patricio. Sí, muchas gracias. Mira, yo te digo que me ha sorprendido mucho el último análisis. Acá estamos para hacer análisis académico basado en los hechos, ¿no? En Chile, por ejemplo, un 1% del porcentaje de la población más rica se queda con un 25% de la riqueza del país. Un 25% de los más ricos se queda con un 70% de la riqueza del país. El 50% más pobre, que es clase media, baja y media, clase pobre, un 50% de la población se queda con un 2% de la riqueza. Es un sistema extremadamente desigual que causa una desesperación social enorme. Pensar que hay un actor externo, estos fantasmas ideológicos de la derecha añeja, poco seria, de citar a los cubanos o los venezolanos, como decía el profesor Israel, es una ceguera enorme simplemente para justificar lo injustificable. Estos son gobiernos de derecha muy conectados con el sistema financiero internacional. Se les tuvieron el poder, el caso de Macri tuvo el poder por 4 años, negoció con el Fondo Monetario Internacional que le dio el préstamo más grande de la historia, más de 50.000 millones de dólares, y sin embargo no fue capaz de solucionar la economía. Él aplicó medidas muy extremas, quitó todos los subsidios a la electricidad, al agua, al servicio de gas, al transporte público. Entonces, la verdad, seamos serios. El tema de Argentina se ha golpeado a toda una población, 4 a 5 millones más de pobres. En Chile es un sistema extremadamente desigual. Entonces, ahí hay un tema. Entonces, como dice Nicolás, un segundo, Nicolás, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que sirve? Un segundo, Nicolás, ¿qué es lo que sirve? Porque entonces venían de la parte de Kirchner, si me permite, producción, un segundo para que Nicolás me escuche. Si venían de un gobierno de Kirchner, por poner un ejemplo, cambian a Macri buscando una, no le sirve a Macri, entonces vuelven a Kirchner. Y ha pasado en muchos, que están hablando de ciclo. Entonces, ¿qué es lo que no se ha encontrado? ¿Qué es lo que ningún gobernante, no importa izquierda o derecha, está conectado?
Así es. Y eso, y quiero incluso ratificar, apoyar lo que Nicolás dijo. Sí. Nicolás tiene toda la razón cuando dice que en Chile los gobiernos de izquierda, de Bachelet y de Lagos, administraron el mismo modelo, que era un modelo extremadamente capitalista, claro, muy poco solidario. Entonces, no tiene que ver con derecha e izquierda. Eso es lo que quiero que, ¿pero qué lo aviva ahora? Nicolás entienda, ¿no? ¿Qué lo aviva ahora, entonces? ¿Hay una explicación? ¿Tenemos la bolita mágica para decir qué pasó ahora que no pasó antes? Por supuesto, no, pero es un nivel, si me permite, Nicolás, que lo escuchamos respetuosamente, sí, para que no nos interrumpa, ¿no? Por favor. Mira, lo que... entonces no mienta. ¿Qué pasó? Ya, vamos por partes. A ver, Patricio, ¿qué pasó ahora? Hay un proceso de deterioro crónico. Se han implementado políticas sociales. Acuérdate, durante los 90s, ya esto no es nuevo. En los 90 se implementaron, es un arrastre, políticas que simplemente le cayó la suerte a Piñera. Es un arrastre. Y le cayeron los 10 años de Rafael Correa, Lenín Moreno. Es un arrastre. ¿Esa es la explicación? Así es. Nicolás, adelante. Yo te diría que... Sí, Patricio, un segundo, voy con Nicolás. Nicolás. Bueno, pero acá se han dicho cosas que son absolutamente inexactas. Hay que desconocer realmente las categorías ideológicas como para suponer que si alguien va a recurrir al Fondo Monetario Internacional, eso sea una política de derecha. Precisamente lo contrario. Si alguien recurre al Fondo Monetario Internacional es porque déjeme hablar. Adelante, déjeme hablar, Nicolás, que yo le escuché sus andeses pacientemente. Hay que tener una ceguera ideológica para advertir que si alguien tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional, como el caso de Macri, es porque no bajó el gasto público, porque no hizo reforma del Estado. Más aún, amplió el gasto público, amplió la base monetaria, se amplió la inflación, y amplió los impuestos y tuvo que recurrir al fondo para financiar un despilfarro que en modo alguno era una política económica de mercado. Cuando alguien va al Fondo Monetario Internacional es porque está gastando más de lo que entra, la antítesis de lo que signa un modelo liberal de derecha. De la misma manera, los guarismos que fueron dados respecto de lo que hoy ocurre en Chile es consecuencia del gobierno de Bachelet. Bachelet gobernaba hace apenas unos meses. Esos guarismos han sido modificados en absoluto, eran los mismos. ¿Por qué no protestaban entonces contra el gobierno de Bachelet? Porque precisamente los gobiernos de izquierda controlan a su masa militar. Hubo protestas siempre en Chile. Siempre hubo protestas en Chile. Hay que recordar que siempre ha habido protestas muy importantes en Chile. Patricio, de esta magnitud, incluso usted decía que desde la época de Pinochet no se veía a la gente así en las calles. Exactamente. Hubo hace 10 años, hubo una manifestación enorme que se llamó la Revolución Pingüina, que fue efectuada y protagonizada por los estudiantes. Ese fue bajo Bachelet y bajo Piñera. Y ese fue un movimiento que también hubo violencia, hubo una explosión social enorme contra la privatización de la educación. Siempre ha habido violencia en Chile porque el modelo creado desde los Chicago Boys, desde la dictadura, es un modelo muy injusto, que solo beneficia a una minoría del gran capital en Chile y que no beneficia al resto de la población. Yo no veo qué más podemos conversar con respecto a eso. Es un modelo de infraestructura que es injusto y hay que reformarlo, y eso es lo que se está pidiendo en muchos de los países, en Chile, en Argentina y en Ecuador. Israel, es el mismo proceso. Voy cerrando este bloque. Israel, ¿cada protesta tiene su diferencia, o hay un momento donde uno puede decir son parecidas, tienen estas similitudes, son por esto y las aviva esta circunstancia? Son diferentes porque todas son detonadas por una causa específica diferente. Sin embargo, todas las une el tema de la relegación social, ¿no? Es decir, la exclusión social del grupo que protesta. Y ojo, aquí protesta la izquierda, protesta la derecha. O sea, no es un tema ideológico. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, la gente que sale a protestar, pues no tiene que ver con que sea de derecha o de izquierda. Es simplemente que no tiene que comer, ¿no? Que no tiene seguridad social, que no tiene medicinas, que no tiene ni siquiera energía eléctrica. Pues en el caso de Argentina, pues yo no siento que tenga que ver con un tema de izquierda a derecha. O sea, la gente vota a Fernández otra vez por un tema económico, porque siente que Macri no tomó las medidas necesarias para mejorar la situación que impulsaron la misma administración que ahora están eligiendo ahora como presidente. Entonces,
¿Quién se adueñó del concepto del establishment? ¿Quién es el sistema? ¿Quién es el antisistema? A mí me queda clarísimo. Y eso no tiene que ver con una ideología del espectro político. Vamos a una pausa si les parece. Hoy hablamos de la lucha del poder en América Latina, sobre todo este que estamos viendo en las calles. ¿Sigue siendo entre izquierda y derecha? ¿Estamos hablando de ideología o es ahora entre la mayoría y las élites? Ya volvemos. Seguimos aquí en el debate, hablamos de las marchas en muchos países de América Latina, las protestas y preguntamos si la lucha por ese poder en la región y en las calles sigue siendo entre izquierda y derecha o es ahora entre las mayorías y las élites. Israel, hay quienes dicen que este panorama contrasta con el avance de la democracia de América Latina. Por un momento podemos pensar eso, que está en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad, la democracia en la región cuando vemos estos brotes. Yo creo que por el contrario, esta es la etapa en donde más solidez cobra el peso de la ciudadanía, ¿no? En el momento que los ciudadanos son capaces de manifestarse, hacerse escuchar y estar presentes en la vida política, es cuando tenemos un verdadero sistema democrático. Frente a eso, Nicolás, ¿usted cree que sí está más estable que nunca la región, que no peligra la democracia, la gobernabilidad? Porque incluso pues Evo Morales está hablando de un golpe de Estado. Desde el otro lado, Lenín Moreno siempre decía que había en marcha un plan de desestabilización, que hubo un plan para sacarlo del poder. Mire, durante los últimos 20 años hubo una hegemonía de izquierda que giraba en torno a la dictadura de Hugo Chávez, financiada en gran parte por Hugo Chávez a través de desembolsos ilegales. Ahora bien, recientemente estábamos viendo que la región, a excepción de México, iba marchando del centro hacia la derecha. Esto generó una desesperación en los grupos de izquierda, entonces salen a la calle para desestabilizar a los gobiernos centristas, que ni siquiera han hecho reformas de fondo. Por esa razón, la protesta tiene argumentos numéricos en términos económicos, pero ¿cuáles son los gobiernos de derecha que hay en la región? No hay prácticamente ninguna, a excepción de Bolsonaro. Bueno, El Salvador y algún otro que se me escape. El resto son gobiernos de centro, tibios, timoratos, que no han modificado la estructura de poder heredada después de tantos años de hegemonía izquierdista en América Latina. Entonces, digamos, a ver, la democracia está en peligro porque la izquierda no es democrática. Entonces busca desestabilizar a través de la acción psicológica, de la acción militante, de la acción política. De manera tal que yo no creo que pase a mayores, pero sí los gobiernos que detentan el poder pagan un costo político importante. Quiero aclarar una cosa que se dijo ahí erróneamente. Cuando el presidente Pinochet se hace cargo del gobierno en Chile, Chile era uno de los países más miserables de América Latina. Cuando Pinochet se va en el año 90, Chile era el mejor país de América Latina. De manera que la influencia de Milton Friedman y de los Chicago Boys fue sumamente positiva, a punto tal que los gobiernos de la coalición de izquierda que asumieron Nicolás, después, mantuvieron más o menos una suerte de política conforme la herencia positiva que habían heredado, y recién fue Michelle Bachelet la que empezó a denaturalizar esa buena senda. Por eso Nicolás, ahora Chile tiene los problemas que tiene. Déjeme finalizar con Patricio, que tengo un minuto para hacer el cierre de este bloque. ¿Hay un peligro de la democracia en la región? Bueno, hay un tema bastante complicado, yo diría en la línea de una posición un poco más cuerda de lo que estamos escuchando. La verdad es que hay una situación bastante preocupante de la criminalización de la protesta social, porque efectivamente hay que valorar en términos democráticos que la gente finalmente se expresa en la calle. El problema es que nuestros países no tienen una salida institucional efectiva para las demandas de la comunidad, y tampoco desde la presidencia. Por eso es que Piñera comete el tremendo error de llamar a un toque de queda, de sacar a las tropas militares otra vez a la calle, que es una horrible trauma desde la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, hay un tema ahí de nuestros países que criminalizamos a la protesta social. Hay que recordar, y no lo hemos mencionado, el tremendo costo de derechos humanos en Chile en este momento es
horripilante, es horrible, es de pesadilla. Y otros, claro, a la gente que... preguntan, ¿y qué hace uno frente a la violencia? Ese es otro tema de debate sin duda alguna. Tenemos opiniones de nuestros televidentes rápidamente. Dulce Davis dice, en Venezuela es entre venezolanos y la cúpula que ocupa Miraflores que nos está matando de hambre. Vociferar dice que la lucha es por tanta desigualdad e injusticia social. Chile quiere un cambio de constitución, tiene vigente la del 80 del dictador Pinochet. Es absurdo. La riqueza de los países de América Latina está concentrada en la élite. El Principito nos comenta que claro que tiene que ver entre izquierda y derecha. Mientras la izquierda quiere implementar una ideología populista, la derecha busca desarrollo, progreso y educación. Michelle Alejandro dice que la lucha es contra la anarquía, hecha política por ese socialismo del siglo XXI. Vamos a la última pausa y ya volvemos. Agradezco a Israel Navarro, estratega político del Instituto de Comunicación Estratégica desde Ciudad de México, a Nicolás Márquez, analista político desde Buenos Aires, Argentina, y a Patricio Zamorano, analista experto en América Latina desde Washington, D.C. Ha sido un gusto debatir con ustedes. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.